Bueno, les voy a contar la resolución de dos problemas del seminario de equilibrio que serían el problema 1 y el problema 8. Vamos a arrancar por el problema 1. En ese problema nos dice que tenemos soluciones de acetona y cloroformo que se mezclan en distintas proporciones, que están mostradas acá en forma de fracción molar. A una dada temperatura se mide la presión total del vapor, ¿sí? Y entonces acá se muestran los datos para las distintas composiciones. Y también se mide la composición del vapor mostrada como fracción molar de la acetona correspondiente a cada mezcla, ¿sí? Entonces tenemos fracción molar en el líquido, fracción molar en el vapor y la presión total para estas mezclas de acetona y cloroformo. Y lo que hay que determinar son los coeficientes de actividad para la acetona y el cloroformo usando la convención 1, que es la que corrige el comportamiento de solución idealmente diluida. Bueno, por la cantidad de datos que están involucrados en el problema, se presta para resolverlo en una planilla de cálculo, aunque desde luego uno no lo puede hacer manualmente. Entonces les muestro cómo quedó en la planilla. Entonces, esto que está acá en verde serían los datos tomados del problema, ¿sí? De la guía. Entonces acá está la fracción molar de la acetona en el líquido, la fracción molar de la acetona en el vapor y la presión medida, ¿sí? Que yo le puse la T de presión total, ¿sí? Para no confundirnos con las presiones parciales con las que vamos a trabajar a lo largo del problema. Entonces, lo primero que uno hace es graficar los datos, ¿sí? Entonces, yo grafiqué acá lo que sería la fracción molar de la acetona en el líquido, la primera columna, versus la presión total, ¿sí? Y eso, ese primer gráfico, es la serie roja, ¿sí? Entonces, lo que podemos apreciar es que tiene esta forma que es como bastante deprimida hacia el centro, ¿sí? Que es característica de un comportamiento no ideal, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se explica ese comportamiento no ideal. Entonces, para comparar con lo que sería un comportamiento ideal, vamos a preguntarnos cómo se tendría que ver ese gráfico, si fuera ideal. Entonces, para eso, vamos a asumir, como nos dice el problema, que el comportamiento ideal es de una solución ideal, concretamente. Y las soluciones ideales son las que obedecían para todos sus componentes con la siguiente regla, con la siguiente ley, que es la ley de Raoult, que nos dice que la presión parcial de un componente es igual a la presión de vapor del componente puro por la fracción molar que tiene ese componente en el líquido. Entonces, usamos esta ley para predecir cuál sería la presión parcial de cada componente, ¿sí? Entonces, lo hacemos para la acetona. Entonces la fracción molar de la acetona en el líquido es la primera columna que tenemos acá, ¿sí? Entonces sería multiplicar el resultado de la primera columna por la presión de vapor de la acetona pura. ¿Y cómo obtenemos ese dato? Bueno, lo obtenemos de la tabla. Cuando la acetona está pura, significa que su fracción molar es igual a 1, ¿sí? Por lo tanto, la presión que registro cuando la fracción molar de la acetona es 1 es la presión de vapor de la acetona pura, que es este valor 344,5. ¿Sí? Entonces, toda esta columna sería multiplicar 344,5 por las fracciones de la primera columna, ¿sí? Lo mismo hacemos con el cloroformo. ¿Cómo obtenemos las fracciones molares
de cloroformo en el líquido, bueno, es una mezcla binaria, tenemos dos componentes cuyas fracciones molares tienen que sumar 1, ¿sí? Por lo que es la definición de una fracción molar. Entonces la fracción molar del cloroformo la obtenemos como 1 menos la fracción molar de la acetona que tenemos acá listada, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos fracción molar del cloroformo por la presión de vapor del cloroformo puro. ¿Cómo obtenemos ese valor? Bueno, el cloroformo va a estar puro cuando la fracción molar de la acetona sea 0, ¿sí? Hay solo cloroformo, significa. Entonces, en esa condición, la presión de vapor que mido es la presión de vapor del cloroformo puro, que es este valor 293. Entonces, esta columna de la presión parcial del cloroformo que se obtiene por un comportamiento ideal sería ese valor 293 por la fracción molar del cloroformo, que es 1 menos la fracción molar de la acetona, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos ir al gráfico y, bueno, justamente graficar las presiones parciales de los dos componentes en función de la fracción molar de la acetona en el líquido, ¿sí? Y como se espera, esto nos da rectas, ¿sí? Esta recta negra de acá y esta de acá. ¿Por qué da recta? Bueno, porque es lo que predice la ley de Raoult, ¿sí? Ven que esto es la ecuación de una recta de ordenada 0 y dependiente igual a la presión de vapor del componente puro, ¿sí? Una recta, como se espera. Y entonces ahí sacamos cuál hubiera sido el comportamiento ideal que nos está obedeciendo. Bueno, la suma de dos rectas tiene que dar una recta también, que sería la que está graficada acá arriba. Pueden obtener esos valores muy fácilmente haciendo justamente la suma. La presión total sería la presión de la acetona, que tienen acá calculada, más la de cloroformo que tienen en la columna adyacente, ¿sí? Entonces, hecha esa suma, acá lo graficamos, ¿sí? Entonces vemos claramente cómo se desvía el comportamiento real del ideal. Y bueno, ¿cómo se explica esa desviación del comportamiento ideal? Bueno, para eso justamente tenemos que recordar que los coeficientes de actividad justamente eran una corrección del comportamiento real respecto del comportamiento ideal, ¿sí? Entonces vamos a calcular un poco cuál es la situación real. Entonces vamos a calcular las presiones reales, ¿sí? Entonces, para la presión real, lo que vamos a usar es lo que se conoce como la ley de Dalton, ¿sí? Que era la definición de lo que es una presión parcial. La ley de Dalton nos decía, bueno, por un lado que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales y por el otro lado que la presión parcial de un componente se obtiene como la presión total por la fracción molar de ese componente en la fase gaseosa, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, además de que esto es presión total y en la ley de Raoult esto es presión de vapor del componente puro. Una cosa que no se tienen que confundir es que en la ley de Dalton la fracción molar que se usa es en la fase vapor, mientras que en la ley de Raoult es la fracción molar en la fase líquida, ¿sí? Esa diferencia es importante. Bien, ese valor de fracción molar en la fase vapor lo tenemos tabulado en el propio problema, ¿sí? Es la segunda columna que aparece, ¿sí? Entonces usamos ese dato para calcular la presión parcial real en este caso, ¿sí? Porque acá no estamos suponiendo ningún comportamiento ideal. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, multiplicamos la fracción molar en el vapor que tenemos en esta columna B por la presión total, ¿sí? Esto por esto.
Y eso lo hacemos para todas las filas, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer para el cloroformo. Nuevamente la fracción molar de cloroformo, en este caso en la fase vapor, la obtenemos como 1 menos la fracción molar de la acetona en el vapor, ¿sí? Entonces vamos haciendo todo ese producto de 1 menos fracción molar en el vapor por la presión total, ¿sí? Entonces acá tenemos las presiones parciales reales que las vamos a graficar y son estas líneas de color. Esta sería la de la acetona, la violeta, y la verde es la del cloroformo. Y bueno, vemos que esas presiones parciales se apartan del comportamiento ideal y justamente como están más abajo de lo predicho por el comportamiento ideal, la suma me da una presión total que es inferior a la del comportamiento ideal, ¿sí? Es la curva experimental que observamos. Entonces ahora, bueno, ¿cómo relacionamos esto con el coeficiente de actividad, que es en definitiva lo que pregunta el problema? Bueno, para eso vayamos un poquito a la teoría. En las diapositivas dedujimos una forma de calcular el potencial químico para un líquido, o sea, para un componente en un líquido, a partir de una medida de la composición del líquido, que era la fracción molar, ¿sí? Y eso lo hicimos suponiendo algún tipo de modelo de la solución. Por ejemplo, para la solución ideal, nosotros partimos de lo siguiente. Si líquido y vapor están en equilibrio, entonces eso significa que el potencial químico para la sustancia en cuestión tiene que ser el mismo en las dos fases. Y nosotros sabemos cómo calcular el potencial químico en una fase gaseosa. Eso vimos que era igual a un potencial estándar, ¿sí? Que era un potencial a una presión de un bar, más RT logaritmo natural de la presión parcial de ese componente, ¿sí? Entonces esta de acá es la forma de calcular el potencial químico de un gas, ¿sí? Y entonces, como esa es la forma de calcular para un gas y en el líquido tiene que tener el mismo valor, entonces esto que está acá a la derecha tiene que ser la forma de calcular el potencial químico en el líquido, ¿sí? No queda otra, ¿sí? Porque los dos son iguales. Entonces, bueno, acá tenemos una forma de calcular nuestro potencial químico para la sustancia si conocemos su presión parcial. El tema está en que esta ecuación, si bien es general, usa como medida de la composición del sistema una propiedad que es de la fase gaseosa, que es la presión parcial. Y nosotros desearíamos tener ese potencial escrito en función de una propiedad de la fase líquida, ¿sí? Queremos trabajar con líquidos. Entonces queremos una composición de la fase líquida. Entonces eso lo hacíamos, ahora sí, suponiendo algún modelo para esa solución. Por ejemplo, asumimos que el comportamiento es de solución ideal, entonces eso implicaba que la presión parcial del componente se puede escribir usando la ley de Raoult, que es la que escribimos acá arriba, ¿sí? Que es que la presión parcial es igual a la presión del componente puro por la fracción molar en el líquido. Entonces reemplazábamos eso en lugar de la presión parcial, aplicábamos las propiedades de los logaritmos y obteníamos esta ecuación, que como tiene dos términos que no cambian con la composición, que son constantes, los agrupábamos juntos en algo que llamábamos potencial estándar de la convención 1, ¿sí? Y después dejábamos el término que depende de la composición ahí intacto, ¿sí? Y llegábamos a esta ecuación, ¿sí? Pero lo que es importante es que reconozcan que esta de acá abajo
es la forma que uno tiene, asumiendo un modelo de solución, de calcular el potencial a partir de la composición en el líquido. ¿Sí? Acá yo tuve que asumir un tipo de modelo de solución. En cambio, en esta ecuación amarilla, yo no tuve que asumir todavía nada de modelo de solución. ¿Sí? No estoy asumiendo que es ideal, ni idealmente diluida, ni nada. Lo único que sí, al no asumir nada, no puedo expresar la ecuación en función de una propiedad del líquido. Tiene que quedar en función de una propiedad del gas. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora relacionemos esto con la actividad. Bueno, para eso también vamos hacia el final de la clase teórica anterior, y ahí habíamos visto que la forma de adaptar las ecuaciones que deducimos para sistemas ideales, para comportamientos ideales, a la situación real, es dos cosas. Por un lado, como medida de la composición en la fase líquida, usamos una cantidad que se llama actividad de esa sustancia. Y por el otro lado, había que definir un potencial estándar. ¿Sí? Entonces, y esas dos cantidades estaban interrelacionadas. Dependiendo de cómo define la actividad, es cómo defino este potencial estándar. ¿Sí? Entonces, una forma de hacer eso, que era cuando mi comportamiento de solución real se parece más o menos al de una solución ideal, entonces a ese potencial estándar lo definíamos exactamente igual que en el modelo de solución ideal, ¿sí? Como ven acá arriba. Entonces, en lugar de este potencial asterisco, yo pongo todo esto de acá, ¿sí? Y entonces me queda esto de acá, ¿sí? Ahí combiné las dos cosas. Esta sería la ecuación completa. Bien, entonces acá podemos usar las propiedades de los logaritmos y esta suma lo ponemos las dos variables como producto, ¿sí? Y entonces, ahora sí, si comparamos esta forma de calcular el potencial, que se dieron cuenta que en ningún momento yo usé la ley de Raoult, no asumí ningún modelo de solución, no dije que fuera ideal ni nada, en esta parte celeste, ¿sí? Si esta ecuación la comparo con la amarilla, que tampoco había asumido el comportamiento ideal, ¿sí? O sea, estas dos cantidades son la misma cosa. Entonces, si comparamos, bueno, este potencial estándar es el mismo y lo que difiere es lo que está dentro del paréntesis. O sea que esta presión parcial es igual a la presión del componente puro por la actividad, que es lo que puse acá abajo, ¿sí? Entonces ahí tengo una relación entre esta presión parcial, que es la presión parcial, de nuevo, real porque nunca asumí un comportamiento ideal en esto celeste, ni en esta parte verde hasta la ecuación esta amarilla, ¿sí? Entonces es la presión real. Y bueno, ¿cuál es la relación de esa presión real con la actividad? ¿Sí? Y entonces ahí es donde viene el nexo con el coeficiente de actividad. ¿Y cómo es eso concretamente? Bueno, la actividad por definición se podía escribir como un coeficiente de actividad multiplicado por la fracción molar de la sustancia en el líquido, ¿sí? Esto es parte de la definición de actividad, ¿sí? Entonces, bueno, ordenando esta ecuación, podemos despejar el coeficiente de actividad como, bueno, el cociente de la actividad y la fracción molar en el líquido, ¿sí? Y bueno, esa actividad la podemos expresar en función de las presiones como tenemos acá arriba, ¿sí? Entonces escribo eso en lugar de actividad. Y si se fijan, ¿qué es lo que apareció en el denominador de esta ecuación? Ven que está la presión
del componente puro por la fracción molar en el líquido. Eso era la ley de Raoult, lo que teníamos acá arriba, ¿sí? Que nos dice que eso es igual a la presión parcial. Pero esta vez sí, la ley de Raoult es para un modelo ideal. Entonces esa presión que obtengo por este producto es una presión parcial ideal. Por eso le agregué el subíndice, ¿sí? Entonces, el cálculo del coeficiente de actividad es simplemente hacer el cociente entre las presiones parciales reales y las ideales que obtuvimos hace un ratito. Entonces, nada, voy acá de nuevo están todos los datos y ¿qué hacemos? Entonces, el cociente entre la presión parcial real que tenemos calculada acá y la presión parcial ideal que habíamos calculado más arriba, ¿sí? Y hacemos todos esos cocientes tanto para la acetona como para el cloroformo, ¿sí? Es la misma cuenta y listo, ya está. Solo una nota, digamos, ¿por qué acá no hay nada? Bueno, esto sería entonces el coeficiente de actividad correspondiente a la acetona para una fracción molar de acetona igual a 0. Bueno, ahí está la cuestión. No tenemos coeficiente de actividad porque el componente no está. No está definido el coeficiente de actividad de una sustancia que está ausente, ¿sí? Entonces por eso no está definido, por eso no pongo nada, ¿sí? Lo mismo hacemos para el cloroformo cuando la fracción molar de la acetona es igual a 1, eso significa que no hay nada de cloroformo. Bien, bueno, entonces sería hacer eso para cada columna. Ahora sí, pasamos al problema 8. El problema 8 dice que hay una mezcla de naftaleno y antraceno que juntos pesan 6 gramos, ¿sí? O sea, se mezclan en distintas proporciones y la cantidad total son 6 gramos. Y eso se disuelve en 300 gramos de benceno, que sería un solvente, ¿sí? Entonces se forma una solución que cuando es enfriada comienza a congelar a una temperatura 0,7 grados centígrados por debajo del punto de enfriamiento del benceno puro. O sea que hay un delta T respecto del punto de fusión de 0,7, ¿sí? Este es un problema de descenso crioscópico. Encuentra la composición de la mezcla, o sea, cuánto hay de uno y cuánto hay del otro. Y nos da como dato la constante crioscópica para el benceno, ¿sí? Que sería el solvente. Entonces, bueno, este es un problema muy fácil de resolver en un papel, pero bueno, yo ya que estoy lo registro así en la compu. Bueno, entonces es un problema de descenso crioscópico. ¿Cuál es la ecuación que está involucrada en este fenómeno? Sería el delta T de fusión igual a la constante crioscópica por la molaridad del soluto. El delta T lo da el problema, dice que son 0,7 grados. Y la constante crioscópica la da como dato, dice que son 5,1 grados centígrados sobre molal. Entonces podemos despejar la molaridad del soluto, que nos da este valor, 0,137. Pero esa concentración molal corresponde a los solutos totales que están disueltos, tanto naftaleno como antraceno, ¿sí? Nosotros queremos saber cuánto hay de cada uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la molaridad del soluto, o sea, del soluto total, es igual al número de moles de soluto que hay sobre kilogramo de disolvente. Eso por definición de molaridad, ¿sí? Ahora, esos moles de soluto son los moles de antraceno más los moles de naftaleno, ¿sí? Eso sobre kilogramo de disolvente. Entonces, algebraicamente podemos despejar de acá los moles de antraceno. Entonces, despejamos. Entonces, sería esta ecuación igual a molaridad de soluto. Entonces obtenemos los moles de antraceno
en función de la molalidad de soluto, que ya la tenemos calculada. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros sabemos qué cantidad representa cuántos gramos totales hay. ¿Sí? Y bueno, esos gramos totales van a ser igual. Fíjense, a los gramos de antraceno más los gramos de naftaleno. ¿Y cómo calculo los gramos de antraceno? Bueno, sería el número de moles por el peso molecular. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Un mol por tantos gramos por mol. ¿Sí? Y así. Y el dato de los pesos moleculares, bueno, los conseguimos fácilmente de algún lado, de un handbook, lo que sea, ¿sí? Pero se supone que tenemos acceso a esos datos en el problema, ¿sí? Que son estos valores. Entonces, bueno, para resolver esta ecuación tenemos el peso molecular del naftaleno. El peso molecular, los moles de naftaleno no los conocemos. El peso molecular del antraceno lo tenemos como dato. Y los moles de antraceno no los tenemos, pero los podemos expresar en función de los moles de naftaleno y de la molalidad del soluto, de manera tal de tener una sola incógnita. ¿Sí? Entonces reemplazamos esta ecuación de acá en esta de aquí abajo y despejamos los moles de naftaleno. ¿Sí? Cuando hacemos eso, obtenemos este valor de acá, que sería la primera composición de este sistema. Y entonces nos queda despejar cuántos moles de antraceno hay. Bueno, simplemente volvemos a la ecuación anterior y ponemos entonces la molalidad y los moles de naftaleno que acabamos de calcular y ya está. Es un problema muy sencillo, simplemente para resaltar, ¿no?, que tengan en cuenta siempre cómo se nota que las propiedades coligativas dependen de las cantidades totales de partículas, no solo, o sea, sin distinguir la identidad, ¿sí? Entonces por eso acá tuvimos que poner los moles totales. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa me consultan.